Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Para quien no me conoce, soy Carlos Verano, trabajo en la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Soy ingeniero agrícola de profesión y bueno, vengo laborando en las entidades del Estado que están vinculadas a la administración del agua y la gestión de recursos hídricos hace un par de años. El tema que he planteado exponer el día de hoy es relacionado a la teoría de sistemas y su relación con la gestión de los recursos hídricos. Este tema nació en parte por el análisis que venimos desarrollando en la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos sobre cómo es que los distintos actores, tanto de la gestión de los recursos hídricos como de los usuarios de información, vienen a estar relacionados y las sinergias que se crean en este relacionamiento para la implementación del modelo que establece el Estado en relación al agua, que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, lo primero que yo planteé en esta exposición es el concepto de sistema, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre empezar por el significado de la palabra. Entonces, el sistema viene de dos raíces griegas, sistemi, que quiere decir la reunión de un todo en una organización, ¿no? Esta es una definición que la extraí de un autor, Rodrigo Ulloa, que tiene una publicación en el año 1985. Hay otras definiciones relacionadas al sistema. Muchos de ustedes ya conocerán esto, ¿no? Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente entrelazadas entre sí. Este es un concepto elemental extraído del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Acá, a diferencia de la concepción de la definición anterior, hablamos de cosas o de entes intangibles como son las reglas o los principios. Otra definición que se diferencia de las anteriores, bueno, además del tema de conjunto de cosas o elementos, es que estos elementos contribuyen a un determinado objeto o finalidad, es decir, al ordenamiento que ya definen en cuanto a los sistemas, se le plantea un objetivo o una finalidad. Entonces, dicho ello, ¿no? Planteado estos objetivos, podríamos pensar en distintos elementos relacionados a sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema del aire acondicionado. Nosotros mismos somos un sistema, ¿no? El sistema planetario o el universo. Un tema que a mí me llamó la atención al revisar esta teoría es que los sistemas no son tangibles en la realidad, ¿no? O sea, no se puede decir que por sí solo un espacio o una entidad o un conjunto de entidades son un sistema, ¿no? Los sistemas los definen los mismos observadores o los mismos analistas. Somos nosotros quienes decidimos hasta dónde llega un sistema, ¿no? Nosotros decidimos las fronteras o el entorno de este sistema. Nosotros, por tanto, definimos también sus elementos y sus relaciones, ¿no? Por ello es que planteaba que los sistemas no existen per se, sino que son construidos por nosotros los observantes, por los analistas de sistemas, como bien a veces nos llaman, ¿no? Otro elemento o otra herramienta que encontré en el tema de la teoría de sistemas es el análisis de enfoque por procesos, ¿no? Seguramente ustedes lo aplican en su día a día. En cuanto el enfoque por procesos establece tres grandes conjuntos dentro del sistema, ¿no? Está las entradas o los inputs, ¿no? Los procesos en sí, que son parte del sistema, y están las salidas o los resultados. Todas las actividades o las tareas o las acciones que realizamos las podremos enmarcar dentro de esta lógica, ¿no? Si ustedes pueden pensar un poco en ello, la elaboración de un informe, la elaboración de un mapa, la elaboración de una resolución, la elaboración de una acta, todo tiene insumos o inputs, tiene un proceso que es las actividades que nosotros aplicamos a estos insumos y tenemos un resultado o un producto que puede ser lo que ya les mencionaba, un informe, una resolución, un proyecto, ¿no? Hay clasificación de sistemas, como no, están los sistemas naturales, como por ejemplo los sistemas que están, le decía, el sistema planetario, los ecosistemas. Están los sistemas diseñados por el hombre,
ejemplo, las máquinas, los motores. Están los sistemas de las actividades humanas, que son sistemas definidos en base a las actividades que realiza el hombre. Están los sistemas culturales o las organizaciones, empresas que están integradas evidentemente por personas, ¿no? Otra clasificación que se plantea en cuanto a sistemas son los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. ¿Por qué hablamos de sistemas cerrados y sistemas abiertos? Pues está definido en parte por la interrelación que tiene el sistema con su entorno, ¿no? Cuando un sistema tiene interrelación con su entorno, evidentemente es un sistema abierto, como por ejemplo es el ciclo hidrológico del agua, ¿no? En donde hay muchas entradas y salidas y relaciones entre los distintos espacios que están en la naturaleza. Otro tema asociado a los sistemas son sus propiedades, ¿no? Los sistemas tienen 4 propiedades bastante elementales. Su estructura, que está compuesta por los elementos y las relaciones que existen entre estos elementos. La emergencia, que no tiene nada que ver con los hospitales, sino con las propiedades que adquieren esta estructura cuando funcionan como una integridad. Los sistemas de comunicación que existen entre los elementos del sistema, cómo se comunica, evidentemente, los sistemas de control que tiene este sistema. A mí, particularmente, me llamó mucho la atención la propiedad de emergencia, ¿no? Que es lo que voy a pasar a desarrollar en la siguiente lámina. La emergencia. No sé si se puede visualizar la figura. Sí. ¿Puedo apagar la luz de delante? Ah, no, todavía no. Sí podría. ¿Sí podría? ¿Cuál es el primero? No. No. ¿Está bien? Ahí está. Ahí, perdón, ¿qué visualizamos? ¿No? Un conjunto de rocas disgregadas, ubicadas en el espacio de manera natural, no tienen ningún significado, ¿cierto? O no, tal vez no tenga ningún significado a una primera vista. Acá, las rocas ya tienen un ordenamiento y están unidas. Y se podría decir que tienen una funcionalidad que es formar un piso. En esta imagen no son las mismas rocas, evidentemente, pero acá las rocas o las piedras tienen una funcionalidad, están aglomeradas, ¿no? Y tienen una función, que es formar una pared o un muro. Acá, las mismas rocas, las mismas piedras, están integradas, están aglomeradas, tienen un propósito, que es... ¿Alguien reconoce esta imagen? Es un acueducto, es el acueducto de Roma, que es pasar agua por la parte superior de la estructura, ¿no? Acá, las rocas están aglomeradas, están unidas, tienen una función, pero se integran con otros elementos, como son las arcillas, la madera o el metal, ¿no? Acá las rocas tienen otra función, forman un palacio maya, ¿no? Entonces vemos cómo los elementos, a medida que se van integrando, van adquiriendo propiedades distintas, ¿no? Y hacen que la suma de estos elementos tengan una propiedad adicional, ¿no? Este es el Partenón, ¿no? 3. Finalmente, de ser elementos disgregados, pasan a convertirse en una maravilla, ¿no? Entonces, esa emergencia está definida básicamente como que el todo es mayor a la suma de las partes, ¿no? La unión de todas las rocas es mayor, la unión de todas las rocas visualizada en nuestra maravilla Machu Picchu es mayor a juntar evidentemente todas las rocas de manera desorganizada. Esa es la propiedad de la emergencia. Carlitos, una pregunta. Sí. Emergencia tiene dos acepciones, ¿no? Emergencia conceptuada como la urgencia o de atender algo, ¿no? Ah, claro. De salud, digamos.
Y la emergencia cuando algo brota sobre una superficie, ¿no? Y aparece en superficie, ¿no? Emergencia, ¿no? Entonces, es así como se debe conceptuar esto lo que tú estás explicando, porque de lo contrario no entendería esa palabra. Esa connotación, la connotación es emerger, exactamente, pero como resultado de la unión de distintos elementos. No tiene la primera connotación, evidentemente. Entonces, los sistemas, ya aterrizando un poco la idea que les mencionaba al principio, van ingresando un poco en la administración pública. Es así que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ya plantea como parte del funcionamiento del Estado a los sistemas como los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales la actividad pública se organiza. Y como réplica, la Ley de Recursos Hídricos crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que tiene la misma lógica, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es un ente en donde se articula el accionar del Estado para conducir los procesos propios de la gestión integral del país y establecer espacios de coordinación y concertación, ¿no? En la misma lógica, el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es una red tecnológica institucional en donde los distintos actores de la gestión del agua aportan con información para que ésta nuevamente sea reingresada al sistema de cuencas o a los distintos sistemas que se crean en la gestión para que dentro de ellos se tomen las decisiones más adecuadas. Pues bien, eso es todo lo que yo había querido prepararles. Si ustedes tienen alguna consulta sobre el tema, pues bienvenido.